Aquí estoy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Bueno, vamos a tener una jornada de un tema súper bueno, pues súper bueno porque a mí me gusta y en eso es en lo que trabajo, que es el mar. Y vamos a hacer un recorrido. Bueno, yo soy Yuley Cardona, profesora de la Universidad Nacional, como me introducían anteriormente. Y veo que quien me sigue es el profesor Juan Darío Restrepo, que va a hablar de cuencas oceánicas. Y más o menos así ha sido mi formación, porque yo soy ingeniera civil de la Universidad Nacional. Entonces, como una ingeniera civil termina en el mar, muy fácil, como una marinilla termina en el mar, vayando por los ríos, terminando en las cuencas y yendo a la zona costera y terminando en el mar. Entonces, soy ingeniera civil, hice una maestría en recursos hidráulicos en la Universidad Nacional. Y después en ese recorrido, en ese momento, trabajé con tsunamis y después dije, bueno, cuando estaba en pregrado con mareas, cuando estaba en maestría con tsunamis y el mar me encantó. Entonces, después hice una maestría y un doctorado en el Georgia Institute of Technology en oceanografía física y a mí me gusta entender cómo se mueve el mar. Y en ese entendimiento de cómo se mueve el mar, que antes decían procesos de mesoescala, de submesoescala, son cosas grandes o chiquitas que hacen que el mar se mueva, y cuando el mar se mueva se lleva cosas. Se lleva cosas como larvas de coral, como sedimentos, como diferentes cosas que mencionaban, trazadores pasivos y activos, es eso. Cosas que están vivas o cosas que no están vivas. Hoy particularmente que vamos a hablar de la zona costera, ahí están esas dos cosas, tanto las cosas vivas como las cosas no inertes, como por ejemplo los sedimentos. Y vamos a tener eso. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre la zona costera y sobre la zona costera desde el punto de vista climatológico, que qué significa eso, mejor dicho, es cómo le gusta la zona costera por las condiciones naturales de tanto de la atmósfera como del océano estar, o cómo se modela, digámoslo así, como si fuera una talla de una piedra, cómo se modela naturalmente. Y cómo digamos, en los cambios que hemos tenido, en los cambios de escenario climático, cómo se ha ido modificando o cómo nosotros hemos intervenido en esas modificaciones. Entonces, lo primero es entender qué es una zona costera. Generalmente nosotros nos relacionamos mucho con la zona costera pensando solamente como en el bordecito, en lo que está seco y lo que está mojado, ¿cierto? Pero la zona costera es una zona mucho más amplia. Aquí tenemos un mapa de Colombia donde nos dice que la línea de costa, por ahí sí vamos a hablar como, digamos, el borde entre estar seco y mojado. Para el Caribe colombiano es de 1.937 kilómetros y para la costa pacífica colombiana es de 1.536 kilómetros. Esto incluye los territorios insulares. Entonces, lo que tenemos es territorio para pensar. Pero entonces, ¿qué es una zona costera? ¿Qué es una zona costera? Entonces, aquí esta definición a mí me gusta porque es simple, pero tiene la esencia de lo que es una zona costera. Una zona costera es la parte de la tierra afectada por su proximidad al mar y esa parte del océano por su proximidad a la tierra. Entonces, lo que yo digo, lo mejor de los dos mundos. Usted en la zona costera tiene el mar, el océano ahí, con todos sus beneficios, con todas las cosas que le pasan, de tener una circulación, de tener un agua salobre, con gran cantidad de energía, y de las costas que vienen los ríos, tiene esa interacción con el territorio aguas adentro. Por eso decía, es como la cuenca, que después nos va a hablar el profesor. Según la legislación colombiana, la zona costera se define como un territorio nacional separado por características demográficas, económicas, culturales, propias y específicas, y que es de ancho variable. Entonces, lo primero, es una cosa que es dinámica, cambia en el tiempo, porque se puede volver más grande o más pequeña dependiendo del lugar donde esté y de las cosas que en ella pasen. Estas, por ejemplo, son algunas imágenes. Google Earth es lo mejor. Tenemos aquí al Golfo de Urabá, tenemos acá inmediaciones de la desembocadura del río Sinú, y aquí estamos cercano a Cartagena. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo no sé si alcanzan a ver bien, pero espero que sí. Hay una cantidad de cosas que uno puede empezar a ver. En el Golfo vemos un montón de sedimentos, los trazadores pasivos, un montón de sedimentos que vienen acá por el río, igual acá en inmediaciones del río Sinú, pero también vemos unas formas diferentes. Entonces, es una región que tiene formas diferentes, donde, por eso decía, de anchura variable. Y aquí podemos ver cosas también, vegetación y demás. Aquí vamos a hacer un zoom, y también habitantes.
Aquí es donde estamos nosotros, donde también habitamos el territorio y hacemos parte de la zona costera. Entonces, si ustedes ven acá, a veces lo ocupamos hasta el último milímetro. Otras veces aquí dejamos unos espacios, aquí son unos ecosistemas de manglares, unos bosques de manglar que están en la zona costera. O dejamos, aquí este es del municipio de Turbo, como que sí, como que no tenemos ahí nuestra proporción. Esta en la isla de San Andrés, que esta imagen es bien bonita porque nos deja ver cosas de la zona costera. Primero es un territorio, entonces en este caso insular, y aquí ustedes pueden ver toda la barrera coralina, que se ve perfectamente bien. Entonces aquí tenemos otra cosa, en las zonas costeras, como decíamos, son lo mejor de los dos mundos, tanto de la parte terrestre como de la parte oceánica, son territorios ricos en diversidad y en cambios, o sea, bien activos. Naturalmente, ¿cierto? Pero miren, esta es una imagen de la ocupación acá cercana en el norte de la isla de San Andrés. Entonces aquí es generalmente cuando uno va de paseo y es como su contacto principal con la zona costera, tomando alguito, ¿cierto? Y este es, por ejemplo, la ocupación del sur. Entonces lo que vemos es que nosotros también nos acercamos a la zona costera de diferentes formas, pues como los habitantes, digamos, aprovechando este conjunto de los dos mundos. Según la legislación colombiana, y aquí quiero saber por qué, es que para que entendamos un poco o para ponernos en contexto de lo que es la zona costera, y es que es una región súper grande, otra vez de ancho variable, y vamos a ver por qué puede ser ancho variable. Entonces, según la legislación colombiana es más o menos así, a ver, en el Caribe colombiano, hablemos específicamente del Caribe colombiano, porque hay una línea que es base, que es la línea del nivel medio del mar, que muy seguramente durante este diplomado la han escuchado como decir que tenemos un ascenso en el nivel del mar. Entonces, esta es nuestra línea de referencia y téngalo muy clave porque esa línea de referencia está como cambiando, ¿cierto? Entonces, ese nivel medio del mar, de ahí sube la marea y baja la marea. Cuando vamos solamente al Caribe, cuando tenemos experiencias en el Caribe, no nos parece como tan visible porque la marea en el Caribe, o sea, que suba y baje el nivel del mar durante un día, que sube 2 veces, es apenas como de 30 centímetros. Pero cuando estamos en el Pacífico, si alguien ha ido, por ejemplo, a las hermosas playas de Tumaco o demás, o en el Chocó, la marea puede subir 4 metros, a subir hasta más de 4 metros, o sea, 2 veces durante un día. O sea, usted tiene a veces el mar aquí mojando sus piecitos muy bien y después 2 o 3 kilómetros aguas allá. Entonces, ¿por qué vamos a decir eso? Porque de ahí es donde empezamos a medir. Entonces resulta que de la línea de más baja marea, usted empieza a contar 12 millas náuticas. ¿Cuánto es una milla náutica? Más o menos 1.8 kilómetros. 12 millas náuticas y hasta donde llegan las 12 millas náuticas, mínimo, es la zona costera. Y después de la línea de más alta marea, empieza a contar territorio hacia adentro al menos 2 kilómetros. Eso es mínimo lo que tiene que pasar, ¿cierto? Mínimo lo que tiene que pasar, o sea que vean que es una franja muy grande. Y ahora podemos decir otra cosa, ¿quién es el propietario de esas franjas, por ejemplo, según la legislación colombiana? Todos nosotros. Nosotros tenemos buena tierrita por allá, porque eso es un patrimonio de los colombianos. Y pero dice, ¿pero cómo así? Si eso está ocupado, hay algunos acuerdos de ocupación y demás, pero eso es de todos nosotros. Hay una cosa similar para los territorios insulares, porque entonces, por ejemplo, en San Andrés dice, bueno, 12 millas náuticas a la redonda, más 2 kilómetros, ¿cuánto será que no es zona costera? Termina siendo casi todo zona costera, ¿cierto? Pero hay otra cosa, y es que le podemos sumar a esa zona costera. ¿Y qué le sumamos? Siempre la zona costera tiene que integrar completamente estos ecosistemas que están adheridos a ellos, como por ejemplo son todos los arrecifes coralinos. Es decir, yo llego a las 12 millas náuticas y todavía hay un ecosistema de coral, siga contando hasta que lo incluya. También, por ejemplo, sistemas de playas y acantilados, de la extensión que sean, están incluidos en la zona costera, estuarios, deltas, lagunas, pastos marinos, ecosistemas de manglar. Entonces, imagínense la zona costera que nosotros tenemos en el Pacífico, donde tenemos los mejores y hermosos bosques de manglar. Eso es de ese ancho, por eso decía de un ancho variable, porque siempre tiene que incluir a los ecosistemas. Y aquí vamos a hablar un poco más adelante qué es lo que pasa cuando se degradan esos ecosistemas, entonces qué le va a pasar a la zona costera, porque ya no hay arrecife de coral, o pensémoslo en positivo, una regeneración hermosa del bosque de manglar, entonces la zona de costera se redefine, siempre se redefine. Y entonces, como mencionaba en el título, vamos a hacer un recorrido de lo que es natural, climático, que se considera climático, o sea, como las condiciones que moldean esa zona costera. Y
otros cambios de los que estamos experimentando, que ustedes al ser la 10ª sesión ya saben qué cosas están cambiando, ¿cierto? Hay algunas cosas que están cambiando. Entonces esta imagen es un poquito llena de flechitas y demás, pero lo que quiero mostrarles es que hay muchas cosas que interactúan físicamente en la zona costera. Aquí voy a tener algunas diapositivas en inglés porque digamos, la fuente es en inglés, y más adelante, que esa sí es una muy buena noticia para un diplomado como esto va a ser. La próxima semana sale, y ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar con la profesora Paola Arias, que es miembro del panel intergubernamental para cambio climático. La próxima semana es el lanzamiento del capítulo de física del 6º reporte del cambio climático. Y entonces aquí tenemos, vea, qué es lo que hace que el mar o que la línea de costa o que los mismos ecosistemas de manglar, de arrecifes, demás, sean así. Varias cosas. Una, por ejemplo, el viento que está en esa región. Otro, las corrientes que están cerca de la costa. ¿Qué más? El ingreso de los ríos. ¿Qué otras cosas? El oleaje, la marea, digamos, fenómenos de gran escala que tienen, como por ejemplo los huracanes naturales, los tsunamis naturales. Todo eso va moldeando, o como les decía yo, como un escultor, escarbando en esa línea de costa. Entonces, veámoslos un poco más en detalle. Primero, el viento. El viento, que además sale de nuestro principal forzador, que es el sol. Nosotros sin el sol no estaríamos aquí. Esa fuente de energía hace que las masas de aire se muevan, y entonces ese es el viento, uno de nuestros principales como moldeadores de esa zona costera. ¿Qué hace el viento? Esta es una imagen de un campo de vientos, y eso es lo que podríamos decir, pero sí durante una tormenta de huracán azotando una costa, que ya es donde tengamos así como lo que nosotros vimos el año pasado, que pasó en el territorio insular colombiano, con Iota. El viento hace cosas, transmite una cosa que se llama energía a las aguas del mar. ¿Y en qué se traduce esa energía? Una es en el oleaje. Entonces, imagínese usted, el oleaje es como si fuera alguien que va escarbando y va moviendo alrededor del mar y la va moldeando. Entonces, tenemos el oleaje. También tenemos las corrientes, que son las corrientes que están cercanos o en inmediaciones a esta costa, que también van moldeando. Ahorita vamos a ver cómo es que moldean esta parte. Y el otro son las mareas. Entonces, ese constante, ascenso y descenso de las aguas, imagínense, yo subo el agua, bajo el agua, subo el agua, bajo el agua, pero yo estoy en un territorio, o estoy en una zona que tiene unas arenas, y esas arenas, un territorio, una cosa que no es como este piso, sino unas arenas, y en ese movimiento esas arenas se van moviendo, y eso es lo que vamos a mirar ahorita, un poquito de esos sedimentos. Otra cosa que moldea la zona costera son los eventos que llamamos eventos extremos, como son los huracanes. Los huracanes, esta es una recreación del viento cuando ya estaba en categoría 5, el huracán Iota llegando al territorio insular colombiano. Y también los tsunamis. Los tsunamis son grandes. Nosotros en Colombia, el que tenemos registro más grande en el registro reciente fue el de 1979, que azotó la región de la costa nariñense, específicamente a Tumaco, donde hubo muchísimos cambios en su zona costera. O sea, por ejemplo, habían islas y después del tsunami ya no están las islas. Eso puede pasar o pueden aparecer otras. Todo esto es natural y se da en todas partes del mundo. Miren, por ejemplo, este es un cambio de una zona costera durante el tsunami del 2004 en Sumatra. Miren, acá está la línea de costa, esto es mar, esto es todo el territorio ocupado, y esto fue lo que quedó después del paso del tsunami. Muy terrible, sí, pero estos son moldeamientos naturales, porque ¿qué es lo que hace? Y aquí hay una recreación, imagínense en algo así. Estamos en esta zona costera con esto, entonces oleaje, corrientes, mareas, que le llegue un huracán, que le llegue un tsunami, pero lo que no está haciendo más es que tener como un montón de energía para mover cosas. Y en este caso, ¿qué es lo que mueve? Mueve terreno, arenas, limos, bueno, llamémoslo todos arenas, que es un término más común. ¿Qué es lo que hace esto? Coge las arenas y se las lleva para otro lado, entonces donde la coge erosiona, y esa es la noticia, se erosiona una parte de esto, ¿cierto? Pero en otros lugares va y las descarga, y esas cosas naturalmente pasan todo el tiempo. A veces nosotros no queremos que se lleve la arena, por alguna razón, no sé, no queremos que se lleve la arena y empezamos a construir cosas alrededor de la playa para que no se lleve la arena.
Eso puede terminar haciendo cosas, nos puede llevar jugando malas pasadas porque es que la arena siempre se va a estar moviendo y entonces va a querer estar aquí o va a querer estar allá y va moldeando esa costa. Entonces esto es más o menos lo que está aquí recreado, algunas veces se deposita, otras veces se erosiona, los sedimentos llegan por los ríos, se transportan, una cosa que se llama transporte litoral o como paralelo a la corriente y demás. Por ejemplo, esto es un territorio cerca de La Guajira, y si ustedes ven acá, aquí se ven la desembocadura del río y cómo van llevando los sedimentos a lo largo de la costa, digamos, se está alimentando con esos sedimentos y se están quedando aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que de pronto llegue una corriente que diga, ve, yo me quiero llevar este poquito de arena para otro lugar y se la lleva para otro lugar. Y eso son los procesos naturales que tiene la costa. Por ejemplo, aquí se ven muy bonito porque también se ve parte de los corales que hay aquí en esta región colombiana. Este es una imagen de Tumaco, de las islas de Tumaco, altamente habitadas. Todo este territorio insular por acá que se alimenta en gran parte de los sedimentos que vienen desde el río Mira, que llegan a esta región. Estas son unas zonas como, no son territorios completamente emergidos, pero sí son como islas, digamos, como si estuvieran inundadas. Estos sufrieron bastantes cambios durante el tsunami de 1979. Y entonces ahora viene un poquito más con lo que nos estamos en esta emergencia climática y lo que decimos, bueno, y entonces, eso pasa naturalmente. Y así la costa va, se encuentra su equilibrio, a veces está más grande, a veces está más cortica, súper bien. Nosotros hemos habitado estos territorios, pero no solamente la zona costera, pues aquí en Medellín o en Marinilla, donde sea, hemos habitado esos territorios y la forma como lo hemos habitado han hecho algunos cambios, ¿cierto? Esta imagen de pronto ya lo han visto, pero la vuelvo a traer y es que una de las cosas que nos dicen, vea, siempre que hablamos de cambios en un sistema climático, porque el clima tiene una componente natural, como los que les venía mostrando hasta ahora, pero hay algunos cambios que le estamos haciendo a ese sistema, como diciendo, bueno, cambiemos, no estamos diciendo a propósito, sino que nuestro actuar ha hecho que algunos cambios pasen, ¿cierto? Entre esos, por ejemplo, acá tenemos el cambio en la temperatura global del planeta. Que esto en los océanos, y es más, es una de las cosas más, no sé, de las noticias más recurrentes, qué tan caliente está el océano, qué fue lo que le pasó al océano. Y aquí viene otra cosa importante, y es que el océano es nuestro principal regulador del clima, es el océano. Entonces, si algo pasa en el océano, se calienta, se vuelve más salado, menos salado, eso, cambian digamos, los procesos de evaporación del océano, cambiamos realmente lo que es el clima, ¿cierto? Porque ese es nuestro principal modulador. Entonces, si ustedes ven acá que este es el cambio de la temperatura global entre 1850 y el 2020, ustedes van a ver que es como una espiral, esto es como un reloj, de diciembre, enero, febrero, marzo, noviembre, diciembre, es como una espiral que se va abriendo. Y en las proyecciones es una espiral que no va a dejar de abrir, porque esa es una de las manifestaciones que tenemos en cambio. ¿La temperatura del planeta cambia? Naturalmente sí. ¿Por qué? Por otras cosas que le pasan al sistema más grande. Porque por la radiación, por el sol cambia, el sol no es estático. Entonces a veces tiene más manchas solares y menos manchas solares. Cuando tiene más manchas solares nos llega más radiación, entonces nos calentamos un poquito. Pero no es el caso, es por otras cosas que nosotros le hemos hecho a nuestra atmósfera, especialmente el ingreso de dióxido de carbono a nuestra atmósfera por la combustión de fósiles. Entonces tenemos este aumento en la temperatura. Y que aquí, vamos a conectar un poquito con el mar, este es el volumen del Ártico, de la extensión del Ártico. El Ártico crece y decrece pues, según su, digamos, la estacionalidad que tiene. En el invierno crece, en el verano decrece, pero si ustedes ven, esta es una espiral, pero ya como que se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando. Entonces aquí hay dos procesos que tienen que ver con el océano. Uno es que tenemos un océano más cálido y el otro es que por este mismo derretimiento tenemos más agua disponible. Entonces imagínense como en una piscina a la que le estamos echando más agua y que la estamos poniendo más caliente. ¿Eso en qué se refleja en el océano? En gran parte en lo que nosotros, llamamos cambios en el nivel del mar. Y aquí les vengo así, le voy a hacer la publicidad al sexto reporte del IPCC. De ahora en adelante las diapositivas están en inglés porque son del reporte, son extraídos del reporte y es el cambio que hemos tenido en esto que llamamos la criósfera. Específicamente hay dos subcapítulos que se relacionan con el cambio en el nivel del mar. ¿Y por qué nos interesa el cambio en el nivel del mar?
¿Se acuerdan cuando estábamos definiendo la zona costera? Que todo lo empezamos a contar prácticamente de ese nivel del mar. Que la marea suba, que la marea baje, que cuando la marea baja yo cuento 12 millas náuticas, que cuando la marea está más alta yo cuento 2 kilómetros en la legislación colombiana para definir, incluyendo ecosistemas y algo están por ahí, para no decirlo. Entonces lo que estamos cambiando es ese nivel de referencia. ¿Cómo? Por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Además, los invito, si pueden ir, vayan porque tienen resúmenes. Entonces, hay como, no sé, 3.000 páginas, pero hay 10 páginas donde está todo el resumen de lo que dijeron una cantidad de personas pensando en lo que tenemos. Entonces, esto es el cambio en las comunidades costeras. Las comunidades costeras e insulares son, digamos, los que ahora dicen, algo aquí está pasando, digamos, que nos llegue a Medellín, a veces nosotros decimos, algo está pasando, pero no es tan visible a veces para nosotros lo que puede estar pasando. Entonces, por ejemplo, en este capítulo vamos a mirar varias cosas, y es que hay cambios globales, hay cambios locales, no todo cambia de igual medida, no es que esté subiendo el nivel del mar en todas partes igual. Vamos a ver también cuál es el caso para nosotros cerca de la costa, aquí en Antioquia, cerca de la costa de Urabá. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, otra vez, pasan muchas cosas, porque somos como un sistema acoplado, así. Entonces, que se caliente el mar, que aumente el agua disponible, ¿qué es lo que hace en lo otro que pasa? Entonces, aquí hay algunos de lo que puede pasar. Hay cambios en las cuencas. Entonces, como hay cambios en las cuencas, que nos va a hablar más adelante, cambios en las cuencas, entonces llega el agua diferente, con diferente cantidad de nutrientes, con diferente cantidad de sedimentos a las zonas costeras, por el calentamiento. Entonces vamos a pensar solamente en el ascenso del nivel del mar por un rato, que es nuestro nivel de referencia. Cuando se calientan las aguas se expanden, digamos, se expanden. Entonces cuando se expanden sube un poquito el nivel del mar. Pero también estamos acuerdas que estamos derritiendo el Ártico y demás, entonces estamos echándole un poquito más de agua, entonces también hace que suba un poco. Algunos de los cambios en los patrones de viento, cambios en los patrones de eventos extremos como los ciclones tropicales, que llamamos huracanes, tifones y demás, dependiendo del lugar donde estén. Entonces hay digamos, lo que llaman forzadores, como quién está cambiando este sistema. Hay unos que son globales, otros que son locales y otros que son regionales. Esta es una reconstrucción a través de mediciones, porque aquí es una cosa muy importante. ¿Quién dijo que esto sí es así? Cierto, que sí está subiendo el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, esto es a través de mediciones desde 1900 hasta el 2020, donde cada vez tenemos nuevos instrumentos para medir. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Antes teníamos solamente los medidores de marea, o los que están cerca de nivel del mar, cerca de los puertos, que estaba relacionado con la industria, con la navegación en sí, per se, ¿cierto? De los últimos años, desde 1995 más o menos, también tenemos información satelital y todas coinciden en que tenemos un ascenso en el nivel del mar en una media global. ¿Qué es mucho, qué es poco? Todo lo que sí va puede ser mucho en un sistema cuando está acoplado a esas circunstancias. Es como si usted, no sé, por ejemplo, gente como yo que mide 1,80, mentiras, no, que midimos como 1,60 y pico, si estamos en una piscina y nos suben 2 centímetros, ya uno va como que no quiere. Eso le puede pasar no solamente a nosotros, sino también a los ecosistemas y a las regiones que están en esa región. Estos son los cambios, estos son diferentes registros para que digan, es verdad, está registrado en diferentes partes del mundo, pero lo que quería mirar, que vean acá, estos son los cambios en el nivel del mar, que vean que hay diferentes colores, no nos fijemos en la magnitud en este momento, hay diferentes colores. Y lo que significa es que esto no es homogéneo, hay lugares donde están, hay islas en este momento en el Pacífico, en nuestro océano Pacífico, que ya están completamente inhabitadas, porque el ascenso del nivel del mar impide que realmente que se pueda vivir ahí. Se inundaron y ya no pueden vivir ahí en algunas regiones del Pacífico, sobre todo en esta parte sur. No es homogéneo, eso es una cosa muy importante. Siempre vamos a tener cambios que sean diferentes. Y estos, a ver, lo que hacemos nosotros, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues porque si tenemos estas circunstancias, entonces, ¿qué va a pasar? Para eso hay un montón de gente trabajando muy juiciosos, haciendo proyecciones. Y estos son dos de los escenarios que también maneja el panel intergubernamental de cambio climático para buscar soluciones. Uno es el escenario 2.6, que es un escenario, como digámoslo, optimista, y el otro 8.6, completamente fatalista. Y es con qué está relacionado en esto. Esto está relacionado con la cantidad
de cómo estamos modificando la atmósfera, específicamente con el dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Entonces, ¿eso qué representaría en aumento en la temperatura y en lo que esto desencadena en el nivel, en la zona climática? Entonces, tenemos, digamos, este es el escenario más desfavorable. Lo que está como en área sombreada es la incertidumbre, porque ningún proceso de estos es como, listo, pasa esto, entonces seguro pasa esto. La cosa puede ser que usted pueda hacer un pequeño cambio y tengamos unos cambios muy, muy grandes en otros tipos de ecosistemas. Por ejemplo, y yo sé que ustedes lo han escuchado, y por eso decimos, a veces el océano termina siendo como, ha sido como este quien nos llama la alerta, porque aparte es quien nos modula el clima, ¿cierto? Entonces nos dice, hey, me estoy calentando. ¿Ves? Sabes que a vos te gustan mucho los corales que viven acá, y estos corales están, el océano está cambiando, se está volviendo un poco más ácido, la temperatura no me gusta, entonces yo me voy. Pues, digámoslo así, no es que yo se vaya, sino que él desaparece. Y esas son cosas que hemos estado nosotros viendo, porque son ecosistemas muy sensibles a los cambios. A los corales les gusta estar en aguas como calientitas, que no tengan mucho sedimento, que sean limpias y demás. Y este es un muy buen indicador de lo que está pasando y de lo que puede pasar después. ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de que suba el nivel del mar y de lo que tenemos en el cambio climático? Entonces, hay regiones en las que no están sumergidas y van a estar sumergidas durante eventos de marea normal, o sea, la marea subió y bajó y ya, antes no nos inundamos y ahora nos inundamos. Casos muy claros es, por ejemplo, lo que creo que fue hace, no sé, un mes tal vez, parte de la Florida también, ellos tienen ya bombeo permanente en las regiones de la Florida, pero digamos el ascenso normal ya nos inunda y antes no nos inundaba. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta región. Entonces tenemos unas inundaciones más frecuentes en la zona costera. Y volvamos al tema, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que moldea otra vez esa región costera? Las corrientes, el oleaje, las mareas. Entonces las corrientes están llegando a lugares donde antes no llegaba, o la marea está llegando a lugares donde antes no llegaba. Entonces llega y ahí hay una arena, venga yo me la llevo o venga yo la dejo aquí, ¿cierto? Porque pueden ser procesos o de erosión o de depositación. Pero entonces aquí hay una cosa muy importante para distinguir. Eso pasa naturalmente, ¿cierto? Naturalmente. No es que toda la erosión sea cambio climático, no, eso pasa naturalmente. Al sistema le gusta a veces depositar y a veces erosionar en las regiones costeras, sino que como estamos cambiando como dónde usted hace ese proceso, entonces tenemos cosas como que, ¿qué? ¿A este qué le pasó? ¿Por qué se está llevando mis arenas viendo que antes me las dejaba aquí? Entonces eso puede llevar a un aumento en la erosión, también a la pérdida de ecosistemas, porque por ejemplo en las regiones esas intermareales, es decir, donde a veces sube y baja la marea, es donde a los ecosistemas de manglar tienen, digamos, tienen todas las condiciones para establecerse, pero a ellos no les gusta estar, algunas especies no les gusta estar completamente siempre inundados. Si sube el nivel del mar y yo estoy siempre inundado, al manglar como que no me gusta, entonces se va y entonces puede cambiar en las regiones de ecosistemas, cambia la salinidad, los sedimentos que hay ahí, la temperatura en la que están y algunas veces impide los drenajes. Entonces aquí hay una cosa y es que esto ya está declarado suficientemente y científicamente soportado. Nosotros tenemos cambios en este momento en nuestras regiones, especialmente en las regiones bajas y en las regiones de las islas, en las comunidades donde están en riesgo por diferentes tipos de amenazas relacionadas con estos pequeños, que parecen pequeños cambios en el sistema climático. Aquí hay una cosa que es muy importante, este autor que está en el mismo reporte del IPCC, dicen que entre el periodo de 1970 y el 2005, el 87% del ascenso del nivel del mar está relacionado con aumentos en la temperatura, con estos cambios que habíamos dicho así, y no solo está impactando como la parte superficial, sino ya con mucha confidencia, hasta 700 metros de profundidad, está cambiando la temperatura. Entonces imagínense que usted es un ecosistema que le gustaba vivir a 20 metros de profundidad, a una temperatura, y le están calentando su entorno, entonces ¿ahora qué? Entonces hay unas opciones como las que nosotros también tenemos. Y aquí hay una cosa importante, y es que estos cambios dramáticos son antropogénicos, o sea, generados por nosotros, los que decidimos habitar este lugar, no decidimos, los que estamos habitando este lugar y que sí decidimos cómo habitarlo, ¿cierto? Entonces, es este forzamiento antropogénico o que no es natural el que está
cambiando la amplitud, aunque hay un forzamiento natural de base. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, aquí a mí me gustó mucho este diagrama que tiene el IPCC porque dice, usted tiene opciones. ¿Cuáles son las opciones cuando está? No hacer nada. Entonces, mira, aquí estamos diciendo, este es el cambio en el nivel del mar, o sea, lo tenemos acá y nos vamos para este otro sector. Entonces, no hacer nada. Entonces, mi lugar donde habito va a cambiar otra vez las condiciones. Otra cosa que puedo es generar protección, y aquí están haciendo una estructura dura, grande, no me importa que usted esté subiendo, yo aquí me quedo. Lo otro es acomodarse. Entonces dice, bueno, en este caso una estructura en zancos, por ejemplo, para esta casa, para acomodarse a lo que está pasando. Lo otro es hacer cambios y mezclas y cosas relacionadas, listo, yo me pongo, pero también me pongo encima. Lo otro es moverse, ¿cierto? Y lo otro es una, digamos, creciente línea que es una adaptación basada en ecosistemas. Y es que los ecosistemas pueden ayudarnos a protegernos de lo que va a pasar. Entonces piensen ustedes ahora que son una especie que vive en el mar, un coral, listo. Entonces le dicen, vamos a tener las mismas soluciones. El coral no puede hacer eso. Entonces, ¿qué puede decir? Bueno, yo no me puedo mover, primero porque estoy anclado a este sitio, ya no me puedo mover, entonces no tengo solución, casi que tengo no respuesta. O de pronto sí, mis larvas se pueden ir para un lugar donde no esté pasando esta locura y yo me pueda restablecer, entonces donde hay un redireccionamiento o pueden moverse algunos ecosistemas. Eso no es tan sencillo, no es tan fácil, hay muchos estudios alrededor de eso, algunas partes sí está pasando. Si usted es un pececito, entonces ahí sí es más fácil, ¿cierto? O sea, o yo me quedo, me voy, puedo migrar, me puedo mover, me voy para donde me guste, donde yo pueda estar. Entonces hay unos cambios en los patrones y en la distribución de ecosistemas debido a esto. Entonces, eso es lo que referimos con el qué hacer, ¿cierto? Y aquí esta es yo no sé, el IPCC me encanta, yo voy a decir, estoy como enamorada del IPCC, porque esta frase es perfecta para lo que están diciendo. Usted tiene que tomar decisiones con una perspectiva de largo plazo, tomar decisiones de corto plazo. Entonces es lo que nosotros pedimos, por ejemplo, a quienes nos gobiernan, a quienes toman las decisiones. Ve, vas a tomar una decisión hoy, piensa que esto sí se puede estar pensando en la perspectiva de largo plazo. Si usted va a poner una obra de protección, que en 50 años esté, así como decía mi abuelita, que es que lo de ahora no dura nada, que todo es desechable, entonces no tomar decisiones desechables, tomar de esas decisiones que son la plancha que todavía está en la casa de la abuelita desde hace 50 años, esa misma, o la lavadora que antes no se dañaba, parecido en este sentido. Entonces, volviendo a los impactos particulares que tienen esto en las regiones costeras, entonces ya dijimos, tenemos un cambio en el nivel del mar, tenemos un cambio en los patrones de precipitación y la forma como interactúan las tormentas en las regiones costeras, cambios en lo que está relacionado con las mareas, no porque las mareas cambian, porque las mareas dependen del sol y la luna, y pues no es que el sol y la luna nos van a cambiar esos forzadores, pero sí dónde están y en qué nivel es que él sube y que baja, entonces ahí tenemos esos cambios e inundaciones. Los tsunamis no van a cambiar, los tsunamis son de origen, mayoritariamente de origen tectónico, pues dado por un movimiento de placas, entonces no es que las placas estén cambiando en ese sentido, pero sí a dónde va a inundar, que ya cambió el nivel, donde yo tenía como espacio para inundar, eso es lo que estamos cambiando. Entonces, impactos en los ecosistemas, en todos los ecosistemas que estén, pastos, pastos marinos, arrecifes de coral, manglares y demás. Esto es un trabajo de unos estudiantes de Londoño Murillo en el 2020 bajo la dirección del profesor Vladimir Toro en la sede de la Universidad de Antioquia en Urabá. Hicieron un trabajo muy bonito con información, en este caso con información satelital, y está viendo pequeñas diferencias, porque ustedes ven en los otros mapas como que Colombia es el mismo color y demás en la escala global, pero cuando vamos a ver en detalle esto que significan estos colores y estas líneas, es cómo está cambiando el nivel del mar en nuestra región costera colombiana, del Caribe colombiano. Entre más sean colores más cálidos, rojos, amarillos, naranjas, estamos cambiando más, y entre los azules es un cambio menor. Entonces, si ustedes ven esta esquina, que es nuestra esquina, pues para los que somos aquí antioqueños y bien paisas, nuestra esquina es donde tenemos mayores cambios en el ascenso del nivel del mar y donde se tienen, digamos, estamos como en esta esquinita, confluyen dinámicas, la dinámica propia de la atmósfera y del océano, que hace que nosotros tengamos un ascenso diferencial con respecto a toda la otra costa colombiana. Y eso entonces otra vez, ¿a qué nos lleva? A que
algunos procesos tengan un lugar diferente donde actuar. Entonces, nos va a quedar claro que la erosión y la depositación es un proceso natural, porque es el proceso en el que la costa se moldea bajo otra vez el oleaje, las mareas, el viento, cosas que pasan en eventos extremos como las tormentas, los ciclones tropicales, que son cosas naturales. Pero entonces ahora estamos actuando otra vez esas mismas cosas naturales en un escenario diferente. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Cuando subimos un poquito la piscina. Entonces yo sabía nadar cuando la piscina medía unos 60 de profundidad, pero no cuando medía unos 65. De pronto me voy ahí y estoy teniendo problemas. Entonces hay, digamos, las inundaciones. Entonces otra vez vamos a ver cuál es el cuento. Es que estamos cambiando ese nivel donde las cosas naturales pasaban. Entonces las inundaciones, estos por ejemplo, recuerdos de una tormenta, esto dados por el huracán en septiembre del 2008, estos son huracanes causados por inundaciones causadas por huracanes. Esto sí simplemente es un ascenso y un descenso de una marea. Esto es en South Carolina, que la marea pues subía y bajaba ahí cerquita, pero ahora está inundando donde antes, ¿qué pasaba? Listo. Ahora con estas zonas costeras, entonces, ¿qué es lo que le puedo pasar? Y hay una cosa bien bonita que son los estuarios, o las zonas estuarinas que de pronto más adelante nos van a hablar, y es que, como volvemos a decir, ¿qué es la zona costera? Otra vez, donde se encuentra lo mejor de los dos mundos, el mundo del océano y el mundo continental. Y esta zona, los estuarios, que están relacionados con los ríos, cuando están llegando cuando están desembocando en el mar, entonces esa boca del río tiene el ingreso del mar, y a veces no, y a veces sí, a veces más grande, más cortico. Esas zonas se vuelven pero perfectas para muchos procesos. Entonces, ¿qué puede pasar en esas regiones? Entonces, por ejemplo, hay intrusión de aguas saladas a los acuíferos, y los acuíferos suelen ser donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, gran parte del consumo de agua se hace a través de los acuíferos, o de las aguas subterráneas. Entonces, si el mar sube, puede llegar a donde está el agua subterránea que no era salada y volvernos la salada, y ahí es como que no nos gusta de mucho. Otra vez, la inundación de zonas húmedas o de otras regiones, cambio en la cantidad y la calidad del agua, cambio en el hábitat de especies. Otra vez, usted me está cambiando aquí donde yo siempre estaba, cambios en los niveles de oxígeno, o digamos en las condiciones en las que quisieran estar. Acidificación de los océanos, eso es por un cambio, bueno, eso es una parte química un poquito más diferente, pero es una reacción que tiene de los intercambios de gases que nosotros tenemos en la atmósfera, como el dióxido de carbono, que el océano es lo mejor, ¿cierto? Primero, porque nos regula el clima. Segundo, nos ha estado regulando a un punto que dice, usted está echando como mucho dióxido de carbono en la atmósfera, pero venga, yo se lo guardo un ratico. Yo siempre digo que lo está guardando un ratico porque él es ahora un sumidero, pero en eso, él, digamos, tiene unos cambios, porque va cambiando en parte, hay unas reacciones que hacen que cambie su pH, y se acuerdan que, por ejemplo, a los corales no les gusta vivir en regiones que cambien esas condiciones. Ellos son como exigentes un poquito, con todo derecho, porque lindos sí son, ¿cierto? Entonces, bueno, cambios en la forma como nosotros estaríamos preparados para tener digamos, eventos extremos, como son un ciclón tropical, que por este lado lo llamamos huracán. Entonces, si nosotros tenemos una costa diferente, con unos ecosistemas degradados, en este muy interesante, y creo que se podrá ver más adelante, lo que pasó el año pasado, lo que tenemos el año pasado con el ingreso de Iota en categoría 5, primero otra vez que hacía ese huracán por ahí, tenemos cambios. Una cosa importante con los huracanes, y de pronto en otro espacio lo van a tratar, es que los huracanes tienen un motor, y ese motor es el océano, y entre más cálido esté ese motor, mejor le va a los huracanes en subir de categoría. Entonces, tener también un océano más cálido hace que nosotros tengamos cambios en ese motor que alimenta las cosas. Gran parte de lo que surgió cercano a San Andrés, Providencia y ese insular fue la protección que ejercieron en ese caso los ecosistemas de coral. Los ecosistemas de coral sufrieron, ellos son estructuras sólidas y demás, entonces resistieron un poco el embate de lo que pasa, de que esos vientos generaron olas mucho más grandes, corrientes mucho más fuertes, y esos ecosistemas en ese caso nos defendieron. Por eso era una de las soluciones que nos decían, soluciones basadas en ecosistemas, y los ecosistemas los podemos usar como una protección ante lo que tenemos.
Bueno, entonces algunos puntos claves que también resalto, todo eso está en el reporte, en el reporte 6 de cambio del IPCC, para que tenemos lanzamiento la próxima semana. Digo, tenemos como comunidad científica, tenemos lanzamiento la próxima semana de este reporte. Otra vez les digo, son muchas páginas en alguna cosa, pero ahí siempre hay un capítulo pequeñito para que nosotros entendamos cuáles son los puntos particulares y lo que encontraron otra vez durante tanto tiempo. Este es el sexto reporte de lo que pasa. Entonces, una cosa, y es los ecosistemas, digamos, todo lo que está relacionado en las zonas costeras son particularmente sensibles. Ya lo dijimos, ¿por qué? Porque como tiene las bondades de todo lo que pasa en la parte continental y lo que está en la parte oceánica, y entonces se da digamos, esas condiciones bonitas para tener ecosistemas, poderlo habitar, poderlo disfrutar y demás, también va a tener el reflejo de lo que nosotros hacemos en la parte continental y de lo que le estamos haciendo al océano, ¿cierto? Entonces los principales cambios están dados con el ascenso en el nivel del mar, el cambio en la temperatura y la acidificación del océano. Una cosa importante que tiene y que me parece súper buena del IPCC es que él dice, vea, de esto es con alta confidencia. ¿Y eso en qué lo basan? En los datos. Y a veces le dice, vea, esto es con mediana confidencia. ¿Por qué? Porque con los datos que tengo hasta ahora me deja comprometerme a eso. Eso es súper importante, sobre todo cuando hablamos de cambio climático y de ciencia. Hay cosas con las que, dependiendo de la información que tengamos, podemos decir sí, no o entonces ustedes van a encontrar siempre en ese reporte que dice, por ejemplo, esto es con alta confidencia. Todos los sistemas costeras y las zonas bajas, o sea, como las zonas, esta región donde está la región costera, se están incrementando los efectos adversos que puede pasar ahí, como la parte de la erosión y demás, ¿cierto? Las partes de inundaciones y demás. Ahorita les voy a recomendar una cosa, más tardecito les recomiendo un documental para ver también. El otro es la desertificación y las negativas consecuencias en los ecosistemas. Y bueno, hay aquí algunos de estos también mapas muy interesantes que nos dicen que lo que nos está pasando a nosotros en las costas, y generalmente nosotros estamos también no estamos ajenos a lo que pasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como les mencionaba ahorita, los cambios no son homogéneos, no es que todo esté calentándose, todo esté subiendo de igual proporción, todos los ecosistemas están cambiando de igual manera, no, va a depender mucho. Hay unos forzadores y unas respuestas globales, pero hay unas cosas locales, como por ejemplo ese trabajo que les mostré de estos estudiantes de la Universidad de Antioquia, donde están diciendo, vea, aquí en el Golfo es muy diferente el ascenso del nivel del mar de lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la región de La Guajira. Nosotros aquí estamos con un ascenso mayor, entonces es ir estudiando nuestro detalle. Lo otro es que vamos a retomar. Ahí siempre están pasando cosas naturalmente. Ahora, con estos cambios que nosotros estamos haciendo al sistema por habitarlo y como lo habitamos, entonces estamos cambiando parte de estos lugares. Bueno, yo creo que eso era parte de lo que tenía para decirles para hoy. Espero que también a todos los que están aquí se enamoren del mar, que les guste el mar. Digo, todos terminamos en el mar, todos terminamos en el mar. Ahorita van a hablar de las cuencas y de cómo el agua donde termina, en el mar. Así como nosotros, por ejemplo, en este caso, una ingeniera civil de Marinilla terminó en el mar. Entonces fue por el río, seguro llegó por el Magdalena, llegó al Caribe. No, mentiras, mis primeras experiencias son en el Pacífico, pero no sé cómo irme para el Pacífico en ese caso. Muy seguramente era una gotica de agua que me evaporé y me precipité en el Pacífico. Espero les haya gustado y muchas gracias a ustedes y a los que nos están acompañando.